Video nuevo, Tokyo Revengers, materiales de dibujo, consejos para dibujar. Ya dibujaron a... 竜宮寺剣通称ドラ剣 Comencemos. Para el dibujo de hoy imprimí la imagen de referencia. Estaré tomando algunas medidas sobre la hoja impresa para poder encajar el dibujo en la hoja en blanco. Debo confesar que no he visto el anime, pero sí pienso verlo pronto. Dejen en los comentarios por qué deberíamos ver este anime, para todos aquellos como yo que aún no lo hemos visto. Y si les gustaría ver un personaje nuevo en el canal, también déjenlo en los comentarios. Por cierto, si quieren ver su nombre en el próximo video, más adelante les explicaré cómo. Estén muy atentos. Imprimir la imagen de referencia es muy beneficioso para poder aprender a hacer mediciones y manejar bien las proporciones de nuestros dibujos. Solo trazo las líneas más básicas para poder saber cómo está ubicado el personaje en la hoja. Un círculo para la cabeza, dos líneas que dividen la hoja en la mitad, un círculo alrededor de la oreja para definir el perfil del rostro y algunas líneas para la quijada, ojos y cejas. Les recomiendo imprimir sus imágenes de referencia a blanco y negro y hacer las líneas guía con algún color que resalte sobre la imagen y podamos ver claramente los trazos. Ahora voy a trazar estas mismas líneas en la hoja en blanco, siempre dejando un margen de 1 centímetro para la hoja A4. Recordemos que estas líneas guía nos ayudan a ubicar el personaje y nos ayudan a mejorar las proporciones del personaje en nuestra hoja. Es momento de iniciar con el boceto. Con las líneas guía más básicas ya dependerá de nuestra visión y percepción del personaje para lograr el parecido y un buen boceto. Igual tenemos nuestra imagen de referencia a mano para tomar algunas medidas adicionales si así lo deseamos. No olvidar que debemos entrenar nuestra vista y revisar muy bien nuestro boceto al terminar. Darnos cuenta de los errores cada vez será más sencillo si lo haces en todos tus bocetos, y nuestra vista notará mucho mejor las proporciones de nuestros personajes. flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside.
debo elegir los estilógrafos que utilizaré para delinear el boceto y recuerden que luego hay que quitar el grafito de nuestro dibujo. Para el diseño de este personaje, respetando el estilo del coloreado, utilizaré los marcadores a base de alcohol. El coloreado tiene poco contraste y como es la primera vez que dibujo un personaje de este anime, lo voy a respetar. Iré en este orden, primero el cabello, la ropa, el rostro y el fondo. Los colores del personaje también son fáciles de encontrar y cualquier caja de colores lo contiene. Puede ser que el color piel exacto se complique un poco, pero con tener una tonalidad cercana creo que es suficiente. Antes de continuar quería contarles que en este dibujo me ocurrió un pequeño accidente y si ven el video completo se van a dar cuenta. Las personas que en los comentarios acierten o se acerquen a la respuesta correcta e incluyan un elefante en su comentario, los incluiré en mi próximo video. Continuando con el coloreado con respecto al cabello, recuerden que pueden dar un color base a toda el área para luego dar sombras con un color más oscuro. En caso de que solo usen colores de madera es lo mismo, dar un color base muy suave de color amarillo y una segunda capa reforzando el color amarillo y un marrón más oscuro para las sombras. Dependerá del color que le quieran dar para presionar más o menos los lápices de color. Yeah, I started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me Cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you had to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like El área de la ropa es mucho más sencilla, aunque hay algunas zonas con una sombra muy tenue, pero dependerá de cada uno si la quieren hacer. Lo que sí se complica es identificar el doblez de la ropa de Draken. Lo que ven ahí es lo que yo pude identificar. Cubro con el color base tono piel todo el área y con un segundo color busco dar las sombras. Ahora les pregunto lo siguiente, ¿qué colorean primero? ¿El tatuaje o la piel? Yo elegí colorear primero el tono piel, dejando secar muy bien el estilógrafo, aunque una buena opción sería hacer el tatuaje desde cero después de colorear el rostro completo. Pero como yo quería que se viera el tatuaje en el boceto, lo hice así. Cuéntame cómo lo hiciste tú, o cómo piensas hacerlo. Antes de continuar, te voy a dar unos segundos para que te suscribas. Sí, aquí abajo, en el botón rojo. Es gratis y me vas a ayudar mucho.
¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Bueno, continuamos. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Con respecto al fondo, decido revisar algunas tomas del anime y decido hacer un fondo con arbustos y cielo celeste. Como ven, cambia el fondo de la imagen de referencia, pero utilizo uno también del anime, uno más sencillo para colorear. En este caso los marcadores me quedan muy bien porque coinciden con la tonalidad de los colores del anime. No hay mucho detalle en esta parte, más que con algunas sombras y cambios de tonalidad se da a entender que son unos arbustos. Y en la parte del cielo y las nubes lo mismo, respetando la irregularidad de las nubes, ya que no son círculos ni óvalos. Usamos el color celeste en 2 tonalidades alrededor y tendremos listo nuestro fondo. Ahora, antes de terminar, recordemos que vienen 2 partes muy importantes. Reviso mi coloreado y noto que hay algunas zonas a las que le podría dar más fuerza con colores de madera. El coloreado del anime no tiene mucho contraste y decido respetar este estilo. Lo que sí haré es dar un segundo delineado, ya que el anime lo muestra bien marcado también. Hoy hice a Draken de Tokyo Revengers, un anime que no he visto aún pero que me han pedido en los comentarios en mis redes sociales. Aprovecho para recordarte que me puedes seguir en Instagram y Facebook como Dibujemos Más. Así que si tú también tienes algún personaje que quieres ver en este canal, házmelo saber en los comentarios. Recuerden que para los que les gusta dibujar, hago diburretos en Instagram y aprovecho para saludar a todos los que participaron en el diburreto número 3 con la imagen de referencia de este video. Estoy seguro que estamos mejorando en cada dibujo. También quiero recordarles que tanto en YouTube e Instagram hago directos dibujando y coloreando en vivo, así que suscríbanse y síganme para que estén enterados de las fechas. Muy pronto también pienso hacer directos en Facebook. Antes de terminar, los invito a suscribirse, dejar su like, dejar sus comentarios, compartir este video en sus redes sociales o sus grupos de chat para que este canal pueda llegar a muchas más personas. Ahora sí los dejo con unas tomitas finales. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.